Bueno, ¿estás de vuelta? Hola. Hola Juan, ¿me Te escuchas? oigo. Sí, te escucho. No sé si estamos... Vale, te estamos recibiendo con aplausos aquí desde Madrid. Espero, hola a todos, de momento tenemos 12 personas ya conectadas, son las 8, entonces vamos a esperar un poquito antes de empezar. Muchas gracias a todos por conectaros, espero que me escuchéis bien. De todas maneras, os voy a indicar ahora un poco las instrucciones para atender correctamente el seminario. En este seminario, las personas que van a hablar van a ser Juan, que es nuestro ponente invitado, y yo, que soy parte de CUSA, y la asociación que organiza este evento. Y vosotros vais a escucharnos y vais a tener la posibilidad de mandarnos preguntas y opiniones o cuestiones que queráis plantear al ponente o a nosotros. Y para ello voy a compartir esta pantalla para indicaros cómo hacerlo. Entonces, bueno, deciros que este seminario está patrocinado por la Fundación Ramón Areces y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y como os decía, lo estamos organizando a través de Zoom y somos un poco nuevos en el sistema, pero para que estéis todos familiarizados de cómo funciona, aquí veis que podéis levantar la mano, hay una opción de levantar la mano para preguntar cosas o para que tenéis alguna consulta o algo importante que deciros o algo que nos funciona, podéis levantar la mano y luego plantear una pregunta. Aquí en Questions and Answers en inglés y en español, creo que en la versión española pone en español preguntas y respuestas. Entonces, deciros que nada, excusa quiénes somos nosotros los que organizamos este evento. Ya hemos organizado varias charlas sobre coronavirus y somos un grupo de españoles científicos trabajando en Estados Unidos. Somos una organización sin ánimo de lucro que se creó por profesionales de este sector, pero que somos voluntarios trabajando en esta organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, y que empezó en el 2014 y sigue siendo llevada toda por voluntarios, de manera voluntaria. Y nuestra misión principal es promover la ciencia, promover a los científicos españoles en el extranjero y también en España, y dar visibilidad a la ciencia y a estos científicos. Para ello organizamos eventos como este, que es un evento principalmente divulgativo. Queremos que que llegue a todo el mundo y que todo el mundo lo entienda. Para eso el lenguaje va a ser muy básico. Si hay algo que no entendéis, por favor, preguntarnos, pero Juan y yo ya hemos estado hablando en que el lenguaje va a ser muy accesible para todo el mundo. En esta asociación tenemos diferentes capítulos, como os decía, está basada en Estados Unidos, entonces tenemos gente en diferentes estados de Estados Unidos, en Boston, en California, en Midwest, que engloba varios estados del centro de Estados Unidos, en Nueva York, en Washington, D.C., y recientemente abrimos un capítulo nuevo en Texas. Como os decía, somos principalmente científicos, técnicos, ingenieros, hay de todo un poco. Y luego gente que, estos son los miembros que son miembros full members, que le llamamos, o miembros completos, pero también hay la posibilidad de ser un miembro asociado simplemente por tener una afinidad por España, por tener una afinidad por la ciencia. Podéis registraros en nuestra página web y ser miembros asociados. Y podéis contactarnos en el mail que tenéis ahora mismo en la pantalla, que es contacto@ecusa.es, o si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia, algún tipo de feedback, no sé la traducción ahora mismo, pero algún tipo de consejo que nos queráis dar sobre este seminario, alguna sugerencia sobre cómo ha ido este seminario o cómo podemos mejorarlo, también me podéis escribir a mí personalmente. Mi nombre es Estela Álvarez y mi correo es vicepresident@ecusa.es, ya que soy la vicepresidenta de ECUSA. Y ahora sin más, os voy a presentar a nuestro ponente de hoy, que es el doctor Juan Lama. Juan es madrileño, nació en Madrid y estudió en Madrid biología molecular en la Universidad Autónoma, y luego tuvo su doctorado en biología molecular trabajando con el virus de la polio en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Tras estancias en Nueva York y en París, Juan se estableció en el Instituto Salk en San Diego, en California, Estados Unidos, y allí investigó sobre el virus del SIDA. Él empezó como investigador independiente en el año 2000 en la Universidad de California
Y posteriormente, en el 2007, fundó su propia empresa, Retrovirox, en la que trabaja ahora mismo, en la que es director científico y fundador. Es una compañía de biotecnología que está en San Diego, California, y que está enfocada en el desarrollo y evaluación de terapias experimentales y vacunas contra virus humanos. En este caso, actualmente y desde febrero, él está trabajando muy activamente probando nuevas terapias experimentales contra COVID-19. Y está muy, muy ocupado, por eso le agradecemos muchísimo que haya podido sacar un poco de tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias, Juan. Y muchas gracias por estar. Y mi primera pregunta es, ¿qué estáis haciendo relacionado con el COVID ahora mismo en tu empresa y qué es lo que hace exactamente tu empresa? Si nos puedes poner en tus palabras. Sí, bueno, lo primero, hola a todo el mundo, hola a ti. No sé de dónde está la gente conectada ahora mismo, pero buenos días o tardes o noches. Y os cuento un poco. Como decías tú, podéis mandar las cuestiones en cualquier momento y lo vamos a hacer un poco de entrevista y Estela me va a estar preguntando cosas y yo voy a responder. Entonces, sobre la compañía, como ha dicho muy bien, estamos ahora muy ocupados. De hecho, eh, nosotros lo que hacemos es que somos una especie de CRO, una compañía que hace servicios para otras compañías y trabajamos con biotecnologías y farmacéuticas de todo el mundo. Entonces, a partir de febrero más o menos, cuando estaba claro que lo del el brote de COVID-19 iba a continuar por un tiempo, empezamos a optimizar ensayos para poder ensayar tanto terapias experimentales como vacunas en el laboratorio, en estudios con células. Eh, empezamos a trabajar muy rápido y optimizamos una serie de ensayos. Para que os hagáis una idea, coronavirus en los últimos 5 años hemos tenido eran como el 1% de los servicios que nos han pedido. A partir de febrero se convirtió en un 85% y ahora es prácticamente el 95% de los servicios que nos están pidiendo y que estamos haciendo es para coronavirus. Estamos trabajando ahora mismo para compañías, creo que son como 40, estamos bastante ocupados en 12 países distintos, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, en Asia y en Australia. Y lo que hacemos sobre todo son ensayos in vitro con células y sobre todo también ensayos que se llaman de pseudovirus. No tenemos aquí laboratorios de lo que se llama BSL-2, son de BSL-3, son laboratorios de BSL-2 Plus. Entonces no podemos trabajar con el virus infeccioso de COVID-19 y lo que hemos hecho ha sido ingeniar virus recombinantes donde hemos puesto en un virus del SIDA, de hecho, marcadores para poder medir la infección y hemos convertido el virus del SIDA en un virus que entra como si fuera el COVID-19. Hemos puesto alrededor del virus las proteínas de spike, que se llaman de este virus, y de ese modo podemos estudiar vacunas, anticuerpos terapéuticos, antisueros y muchas cosas que bloquean la entrada del virus sin tener que estar trabajando en un laboratorio de alta seguridad con toda la vestimenta que hace falta y protección que hace falta para trabajar con ellos. Y una pregunta ahí, el hecho de que estéis trabajando con ese modelo, que sería como un modelo que simila al virus del coronavirus, es menos, como dices, sería menos riesgo para vosotros también, ¿no? O sea, es más sencillo para vosotros con el virus que tenemos, el pseudovirus que tenemos, que lo hemos utilizado también para trabajar con ébola, con Lassa, con el CMV, que es otro virus que puede ser patogénico, con pandemia de gripe. Con este virus no tenemos los problemas de que nos podamos infectar con el COVID-19 porque no es COVID-19 per se. Lo único que tiene de hecho el COVID-19 es la proteína que utiliza el virus para entrar en la célula. Entonces, recapitula todo en lo que se refiere a la entrada, o casi todo, y podemos ensayar muchas cosas sin tener que estar expuestos al virus. Tenemos otros ensayos también con coronavirus y estamos, de hecho, estableciendo una colaboración con un laboratorio local para poder ofrecer el ensayo con el virus salvaje e infeccioso de COVID-19. Ahora que hablamos un poco de lo que decías, de que podéis probar cómo mecanismos, como el virus entra en la célula, cómo inhibir esa entrada en la célula, hemos estado leyendo mucho la gente sobre los diferentes tipos de terapias que se están desarrollando para tratar el virus. Entonces, si nos puedes dar
un poquito una idea de qué tipos de terapia, se habla mucho de antivirales, se habla de la vacuna. ¿Qué maneras hay de tratar de eliminar el virus? Ujú. Sí, lo que puedo hacer es comentaros un poquito en general los 4 tipos así de terapias que hay y también vacunas, profilácticos, y luego entraré en los detalles de las medicinas que hay ahora mismo experimentales. Pero en general, cuando se trata de terapias, eh, hay 2 tipos principales que son moléculas pequeñas y luego anticuerpos y también antisueros. Dentro de lo que y luego proteínas y otros elementos biológicos, lo que se llaman biologics. Dentro de las pequeñas moléculas, que son los más comunes, son los antivirales que se han utilizado para muchas otras enfermedades, estas bloquean o pueden bloquear cualquier etapa del virus, desde la entrada, la replicación y enzimas que utiliza el virus para multiplicarse y para hacer muchas otras cosas. De estas, os comentaré ahora en un momento las cosas que hay, pero son las más usadas o las que se pretende que puedan aparecer más rápido. Luego también hay anticuerpos terapéuticos. Los anticuerpos terapéuticos sencillamente son anticuerpos que se han creado por una variedad de técnicas para que sean específicos normalmente para atacar o para bloquear la proteína spike del virus de COVID-19. Tiene la ventaja de que se pueden hacer muy rápido y de que se pueden hacer muy específicos. Y se puede controlar además el grado de efectos secundarios, la estabilidad de los anticuerpos y muchas otras cosas. Entonces, eso también es una estrategia muy rápida que se puede deploy muy rápidamente una vez que tienes el target, que es en este caso el virus. Aparte de los anticuerpos terapéuticos, hay también mucho interés en lo que se llaman los antisueros de pacientes que se han recuperado de la infección. Se llama antisuero convaleciente. Que Entonces, sería de la sangre de los pacientes que ya han pasado la enfermedad, ¿verdad? exactamente. Esto es sangre de plasma de los pacientes que se trata para inactivar todos los posibles elementos infecciosos que pueda haber allí. Y en general, la mayoría de los pacientes en 14 días han desarrollado inmunoglobulinas de algún tipo. Lo que hacemos, o lo que hacemos aquí también, y muchas otras compañías, es que esas inmunoglobulinas se ensayan para ver cuáles de hecho bloquean la entrada viral. Son los ensayos que hacemos aquí con pseudovirus. Se muestran se ensayan todas estas inmunoglobulinas y aquellas que son activas a neutralizar el virus se convierten en un pool y se pretende inyectar eso a gente que está luchando contra la enfermedad. Esto es una cosa que se sabe de hace muchos años, estamos hablando de siglos, que funciona. Creo que se utilizó por primera vez en el 1888 o algo así, no sé si fue contra tétano. Se ha probado ya contra muchos virus, se ha probado contra el virus del ébola, contra el virus de la rabia, contra la hepatitis, contra polio y contra bacterias también, tétanos, cólera. Entonces, es una técnica que es muy antigua, pero que funciona. No se sabe todavía si funciona bien con COVID-19, pero es relativamente rápida de poner en marcha. Y lo único que hace falta es conseguir el pool de estos individuos que ya están recuperados, que han hecho anticuerpos neutralizantes, comprobar que tienen estos anticuerpos y purificarlos para inyectarlos en pacientes que están enfermos. El problema de eso es que no es producción, entonces no es escalable, tienes un número limitado que puedes tratar gente, ¿verdad? No lo puedes multiplicar, claro. Pero bueno, ahora mismo no sé exactamente el número de pacientes que se han recuperado. Por aquí creo que hay más de 300.000 en el mundo que están recuperados. Entonces, si estas personas pudieran donar, en teoría podría haber un pool suficiente para tratar bastante gente. Hay muchas compañías que están haciendo esto, compañías farmacéuticas grandes, academias. John Hopkins ya empezó anunció ayer que va a hacer un ensayo clínico. Incluso compañías españolas están trabajando en ello para producir estos antígenos convalecientes. Tenemos ya una pregunta de alguien que está atendiendo y nos pregunta que con qué dilución es la que funcionan estos anticuerpos. Eso depende de la capacidad del paciente o del antígeno del paciente de funcionar.
puede ser muy, muy débil, puede ser un título de 10 o de 20, que significa que hay que diluirlo 10 o 20 veces y si lo diluyes más no funciona, pero hay antisueros que pueden funcionar después de que se han diluido miles de veces. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros aquí, que es probar esos antisueros y decidir cuáles de ellos son muy potentes y utilizar esos para que las farmacéuticas y biotecnológicas preparen el pool con la sangre o los antisueros de esas personas que se han identificado como potentes, que tienen potentes anticuerpos para neutralizar el virus. Pero la idea es utilizar los que son más potentes. Y nos preguntan también, ¿las personas que son asintomáticas tendrían también estos anticuerpos? Lo que se sabe hasta ahora es que en 14 días o así, la mayoría son casi el 100% de las personas producen anticuerpos, inmunoglobulinas G y inmunoglobulinas M, que se producen antes. El que produzcan anticuerpos no significa que esos anticuerpos neutralicen, y entonces lo que tenemos que ver es definir y identificar los antisueros que realmente neutralizan el virus. Pero en práctica, la mayoría de las personas al menos producen anticuerpos y de esas personas no se sabe todavía qué fracción dan anticuerpos neutralizantes, pero se espera que sea bastante alta. La cuestión es cuáles son los más potentes e identificar esos. Una cosita, Juan, nos comentan si puedes hablar un poquito más cerca al micro. Yo creo que eres tú, no yo, pero por si acaso yo me acerco también. O a lo mejor subir un poco el volumen. ¿Puedo poner también los estos si me dejáis un momento? ¿Se oye Sí, bien los ahora? casco. Yo escucho bien, pero Bueno, voy a intentaré preguntar. hablar un poco más alto y me dices si me Yo creo repites. que ahí mejor, sí. Y luego, Vale. respecto a esto que estábamos hablando, nos preguntan también, si no te importa, vamos a pasar las preguntas para que no nos olvidemos después, y yo creo que van al hilo de lo que estamos hablando. Entonces, nos preguntan también qué estrategia, si tú sabes qué estrategia se va a seguir en Estados Unidos con respecto a la plasmaterapia, si es para prevenir la enfermedad o si solo se va a tratar a pacientes graves. Eso es una buena pregunta, eso no se sabe todavía. De hecho, ahora mismo lo primero que hay que decir es que no hay ninguna terapia que se ha mostrado que sea eficiente. Y eso se está estudiando con muchas de ellas, entre ellas Remdesivir, que es una molécula que hace Gilead, parece uno de los candidatos más probables. Se ha probado con muchos pacientes, con más de casi 2.000 pacientes. Y la cuestión es cuánto hay que inyectar en este caso y a qué etapa se puede dar la droga. Entonces, se están haciendo ensayos clínicos para muchas de las drogas que hay ahora experimentales o drogas que ya están aprobadas para otras indicaciones, pero todavía no hay nada claro sobre ninguna droga para decir si funciona en todos, en una parte y cuánto exactamente hay que administrar al paciente. Hay algunas que son digamos, las más prometedoras, pero todo está todavía bajo estudio. Entonces, no hay realmente, incluso en los Estados Unidos, no hay ningún patrón establecido de cómo hacerlo a nivel nacional. Y muchas de las cosas que están haciendo se hacen en lo que se dice a modo de compasión, que significa que drogas que no están aprobadas se pueden administrar utilizando este mecanismo. Pero no se está utilizando nada en particular a nivel nacional de decir a estos pacientes se les va a dar esto y a estos otros, y si tiene este grado de severidad se va a hacer de un modo o de otro, que es uno de los problemas más grandes de cómo se están administrando las terapias, que se sabe poco y no hay guidelines para definir cómo se hace a nivel nacional o internacional. Vale, perfecto. Déjame ver si... Y luego también preguntan si todos los anticuerpos son neutralizantes contra la proteína Spike. La mayoría de los anticuerpos neutralizan la proteína Spike, pero puede haber anticuerpos neutralizando otras proteínas. Esto tiene que ser proteínas que se expresen en el exterior del virus, y la dominante es la proteína Spike, que si veis las fotografías del virus es la que sale como una corona, pero los anticuerpos en teoría se pueden hacer a otras proteínas, incluso puede haber anticuerpos que se estén haciendo y células que reconozcan antígenos que sean intracelulares, pero la mayoría de los anticuerpos van a ser contra Spike mayoritariamente.
Luego yo otra, ay, perdonad que no estoy en el vídeo. Otra pregunta que tengo es de todas estas terapias que se están probando ahora, las que están ensayando, incluso las vacunas, ¿cuál crees tú que es la más prometedora? Eso es difícil de decir. Por el Ahora momento. ¿O con cuál am, apostarías tú más? Remdesivir se le está poniendo mucha esperanza. Ahí está Remdesivir, está la hidroxicloroquina, está una que se llama Favipiravir, que el nombre comercial es Avigan. Tengo aquí una lista larga. Am, la ribavirina, que se ha utilizado para otras infecciones, también se está probando. Probablemente las tres primeras son las que tienen mayor esperanza de que funcionen, pero hay muchísimas otras experimentales, tanto drogas que ya se sabe que funcionan con otras indicaciones, como drogas que se han empezado a desarrollar ahora mismo y que están todavía en proceso de no haber empezado en ensayos clínicos. Yo creo que la administración de antisuero de pacientes que se han recuperado probablemente sea una de las posibilidades mejores, porque eso se ha probado con muchas otras infecciones virales y se Ujú. sabe que funciona, desde rabia hasta poliomielitis. Entonces, no me extrañaría que eso funcionara y hay un interés muy alto por muchas compañías y académicos para ensayarlos y para empezar a administrarlos. Y están haciendo muchos ensayos clínicos ahora mismo para definir si funcionan o no. Pero Remdesivir es una molécula que en principio este mes van a salir ensayos clínicos. La está haciendo, la ha desarrollado Gilead y Gilead es una compañía muy seria, con muy buena reputación, entonces ellos no van a decir que nada funciona si no funciona, y lo que están intentando hacer es definir la dosis y definir en qué momento se produce un efecto clínico beneficioso, porque eso en antivirales es muy importante. Cuanto antes se dan, es mejor. Entonces hay que saber cuándo no tiene ningún sentido darlas. Y hasta ahora la que ha tenido más fama probablemente es la hidroxicloroquina. Y Ujú. cloroquina, la razón es que ya existe y se conoce muy bien los efectos adversos de estas drogas. Con la hidroxicloroquina hay menos toxicidad y parece que en algunos casos, cuando digo algunos casos, 2 ensayos muy pequeñitos han mostrado efecto clínico, pero también ha habido otros 2 ensayos, también muy pequeños, que han mostrado ningún efecto. Entonces, la cosa está todavía en el aire, cualquiera de estas tres drogas, y además de ellos están haciendo estudios para muchas otras drogas y anticuerpos terapéuticos también. Y los anticuerpos terapéuticos también creo que van a ser una buena opción porque ya se están desarrollando, algunos de ellos ya se han probado in vitro, en preclínicos, en estudios animales y se van a empezar ensayos clínicos muy rápido. Y me preguntas si se sabe por qué funciona, me imagino que se refieren a la hidroxicloroquina, si sabes el mecanismo de acción que tiene con el virus. No se sabe exactamente porque la hidroxicloroquina tiene dos propiedades. Bueno, se sabe que es un antiviral de amplio espectro, y no se sabe exactamente cómo funciona. Parece que tiene que ver con la entrada del virus. La hidroxicloroquina eleva el pH de unas vesículas cuando el virus está entrando y eso bloquea la infección, bloquea la entrada del virus. Entonces esa podría ser una de las razones por las que bloquea. Se sabe también que interfiere con los patrones de glicosilación de proteínas, incluso del receptor viral. Y por otro lado, la hidroxicloroquina es un inmunosupresor y es la razón por la que se utiliza para lupus, para reuma también. Y parece que, tampoco está muy claro, pero parece que una de las razones por las que COVID-19 mata a los pacientes es porque producen lo que se llama una tormenta de citoquinas. Entonces se están probando no solo hidroxicloroquina, pero también muchas moléculas y anticuerpos que lo que hacen es bloquear o intentar bloquear todas estas citoquinas y toda esta, lo que sería una exacerbación de la respuesta inmune, y por eso la actividad inmuno, Supresora. antiinmuno, 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 perdonadme, en inglés, y antiinmunomoduladora, Ajá, ok. afectaría mucho a esto. Entonces, no se sabe exactamente cómo funciona, pero puede ser una mezcla de esas tres cosas.
Sí, justo alguien nos estaba justo comentando esta aproximación que se está tomando en España respecto a la tormenta de citoquinas y Ujú. utilizando antiinterleuquina 6 y antiinterleuquina 1 y nos preguntan si sabe si en Estados Unidos también se está tratando de esta manera a los pacientes. Se están tratando, pero a modo de ensayo clínico. No se está haciendo nada ya estandarizado o implementado. Hay anticuerpos contra la interleuquina 6, contra el receptor de la interleuquina 6 y varias de estas drogas o biologics están aprobados ya. O sea que no requieren pasar a fase 1, ya sabe que son seguras. La respuesta es que se están ensayando, pero a nivel de clinical trial, a nivel de ensayo clínico, no a nivel de implementado ya a nivel nacional para tratar a todos los pacientes. También me preguntan si sabes cuál, yo creo que ya lo has dicho antes, cuál de estas terapias sería la más rápida de desarrollar. Yo me imagino que es la de la Eh, plasmaterapia, ¿no? La más rápida de desarrollar es las que ya están desarrolladas. Entonces, la hidroxicloroquina ya está desarrollada, hay muchos anticuerpos que están en ensayos clínicos que ya están aprobados para otras indicaciones, esos no necesitan desarrollo, lo que hace falta es probar que funcionan contra el virus, contra el COVID-19 o el SARS-CoV-2. Esas son las más rápidas. De las que se están desarrollando, hay mucha urgencia, por supuesto, y los anticuerpos o antisueros de pacientes que se han recuperado se podrían desarrollar muy rápido. La cuestión es si van a funcionar o no y las dosis que hay que dar y cuándo hay que darlas. Eso se verá más tarde, pero esas serían las siguientes más rápidas para desarrollar. Vale, y luego me preguntan también, alguien nos preguntaba antes si al ser un virus RNA se sabe qué capacidad tiene de mutabilidad, si muta más, si muta menos respecto al El, virus con DNA y si este factor también podría afectar en el desarrollo de terapias. mm, em, bueno, empezando desde el principio, como dices tú, es un virus RNA, no es tan variable como la gripe. La gripe está dividido en segmentos, entonces tiene capacidad de recombinar con otros virus de la gripe muy rápidamente. Eso no pasa con el coronavirus, que es solamente un segmento. Otra ventaja para nosotros es que el virus tiene una capacidad de corregir cuando replica, que no la tiene el virus de la gripe y muchos otros virus de RNA. Y su capacidad de mutar, de evolucionar, es un poco más limitada que la de otros virus de RNA. Entonces, eso es una buena cosa. A pesar de ello, ya hay mutaciones en el virus del COVID-19. Ya se conocen muchas cepas, más de 8 cepas distintas o linajes que todavía no se han encontrado que sean más patogénicos o menos patogénicos, aunque la verdad es que eso no se está probando de un modo sistemático, pero va a evolucionar, va a mutar. Es importante también notar que ahora mismo no hay ninguna selección para que el virus cambie, a no ser que sea la de producir anticuerpos neutralizantes en los pacientes. Pero no hay tratamiento exhaustivos con antivirales o con antisueros, entonces el virus no va a mutar hasta que no encuentre esos tratamientos. Ujú. Una cosa importante es y que podría ser un problema, es que muchas de las vacunas que se están desarrollando se hicieron de hecho, con el primer virus que salió público. O sea, en el momento en que este virus se publicó en distintos medios, la secuencia genética del virus, varias compañías, algunas dijeron que en cuestiones de horas, otras en días, utilizaron sus plataformas para adaptarlas a este virus, pero se hicieron con el primer virus que apareció en China prácticamente. Entonces, eso podría ser un problema porque la vacuna va a llevar algo se habla de 12 a 18 meses y es posible que para el momento en que exista una vacuna, este virus sea ya lo suficientemente diferente como para que sea capaz de escapar, debido a que se hizo con un virus muy temprano. Ujú. Pero la respuesta en general es que el virus va a cambiar, no cambia tan rápido como otros virus RNA, y eso es una ventaja, pero casi con toda seguridad habrá cambios, habrá mutaciones que lo harán resistentes a drogas que se vayan probando. También me preguntan respecto a las vacunas, bueno, te preguntan a ti, ¿qué tipo de vacuna se podría producir para que fuera a gran escala a nivel de todo el planeta? No Ujú. sé exactamente a qué se refieren con tipo de vacuna, pero sí.
Si nos Bueno, puedes ver. las vacunas, hay muchos tipos de vacunas. Las vacunas típicas que se han ido haciendo se crecen en huevos que están sin fecundar, entonces es un método muy antiguo y lleva mucho tiempo. De hecho, es bastante curioso. Las vacunas se hacen con los datos del hemisferio contrario, las vacunas de la gripe, tardan varios meses en hacerse y en manufacturarse. Entonces, el mismo problema que puede pasar con COVID-19 es que para el momento en que esas vacunas se han manufacturado y crecido, ya no funcionan, que eso ha pasado algunos años con la gripe. Pero volviendo a la pregunta, las plataformas más rápidas son las que utilizan el material genético, puede ser DNA o puede ser RNA. Entonces, esto hay compañías como Moderna o como Inovio, que lo que hacen es que una vez que tienes la secuencia del virus, puedes hacer muy rápido y en cantidades masivas producir estos materiales que al final se inyectan y se utilizan distintos tipos de vectores para que entren en los pacientes, en las células inmunes, donde se tiene que presentar. Pero el hecho de que están hechas con material genético, con RNA o con DNA, permite hacer una escala, una manufacturación mucho más rápida y esas serían las vacunas más importantes, las que se utilizan o se diseñan con material genético del virus y no con antígenos o con partes del virus. Las otras vacunas, los otros tipos de vacunas que se pueden hacer son las que se llaman atenuadas, que lo que se hace es cambiar el virus genéticamente para hacerlo que se reproduzca, que se replique más lento. Esas vacunas son más complicadas de hacer, requieren más ensayos y requieren más tiempo también. Y por otro lado son más inseguras que las vacunas recombinantes que utilizan material genético. Nos preguntan si puedes entrar un poquito más en detalle en qué te refieres exactamente, cómo se prueban en huevos, qué es lo que te refieres cuando dices que la vacuna se Bueno, desarrolla en en huevos huevos. no se prueban, lo que se hace es que se Desarrolla. crecen. Sobre todo cuando son vacunas atenuadas, se crecen los virus en los huevos. Pero ya es una cosa que se está empezando a cambiar en muchos aspectos y se hacen de muchos tipos distintos. Pero las vacunas al final se tienen que probar en humanos. Hay modos de probarlas primero en animales. Esencialmente se inyectan animales, pequeños modelos de la enfermedad y se mira a los anticuerpos que estos animales producen y se mira si son neutralizantes. Los ensayos que hacemos nosotros se puede hacer con antisuero de animales. Una vez que eso se ha mostrado, hay que probarlas con humanos. Y aunque las vacunas, este proceso, sobre todo para la gripe, es muy bien conocido, con coronavirus es totalmente nuevo y hay ciertas cosas que pueden pasar que podrían producir más daño que beneficio con una vacuna y eso hace que no se pueda que no se pueda eliminar el proceso de probar la Los vacuna. ensayos clínicos, sí. ¿Y cuál, nos preguntan también, qué opinión tienes sobre esta vacuna de la compañía Moderna, que es una vacuna de ARN, y teniendo en cuenta que ninguna vacuna hasta ahora se ha hecho en humanos con ARN? Sí. Dos de las compañías más conocidas desarrollando vacunas, Inovio y, y Moderna, de hecho no tienen no Ninguna tienen vacuna historia ellos. de haber aprobado ninguna vacuna, pero las plataformas que tienen son muy rápidas, entonces hay mucho interés en que eso se implemente. El problema de la vacuna de Moderna es que está haciendo targeting a un solo elemento del virus y eso es un problema con vacunas. Quieres tener vacunas que estén atacando a varias dianas del virus. Y luego la parte de que la vacuna o el virus que puede estar creciendo o transmitiéndose dentro de 10 meses, 12 meses, puede ser muy diferente. Entonces, eso podría ser un problema, sobre todo si el target, la diana, es solamente una proteína del virus. Pero cualquier vacuna que sea o sea, que sea DNA o RNA va a ser más rápida para que se produzca. Y por eso es la importancia de estas vacunas. Moderna probablemente sea uno de los candidatos más Potente. avanzados para hacerlo. Fue la primera vacuna que se empezó a probar. Y Novio dijeron ayer que están empezando ya con el ensayo clínico en humanos. Janssen, que es una compañía que tiene mucha experiencia también con vacunas, está trabajando en ellos. Y tengo una lista aquí enfrente de mí, hay más de 70 compañías trabajando en vacunas. O sea que... ¿Sabes si alguna de ellas está testando algún tipo de vacuna que sea oral?
Hay muchas vacunas, hay todo tipo de vacunas y algunas son orales. Hay vacunas donde se está intentando, hay una compañía en Nueva York que de hecho los conozco muy bien, lo que están haciendo es atenuar el virus cambiando el, el código genético del virus. Lo que se hace es que se deoptimiza el virus, lo que se llama el open reading frame del virus. Eh, cada aminoácido tiene varios tripletes, son letras de DNA o de RNA que codifican para un aminoácido. Entonces lo que se hace es que se cambia la capacidad de... Se cambia el código que se utiliza para expresar esa proteína y esas vacunas, por ejemplo, se pueden dar de tipo oral, son virus atenuados. Esa compañía en particular se llama Codagenix y hay muchas otras que están haciendo cosas similares. El problema de las vacunas atenuadas es que tienen el potencial de revertir y producir un virus infeccioso. Y sobre todo en individuos que están inmunocomprometidos, personas mayores y ahora mismo muchos más, que esto es una cosa que la gente no sabe, pueden facilitar el que el virus revierta y sea infeccioso. Ahora mismo hay muchísimas, una de las medicinas más conocidas y más vendidas son medicinas que te comprometen desde tu sistema inmune. Cosas como Humira, no sé cómo se llama en España, pero son anticuerpos que lo que te hacen es que te bajan las defensas inmunes. Entonces, son drogas que las toma mucha gente y eso podría hacer que vacunas atenuadas sean más problemáticas que las vacunas recombinantes, que no tienen ningún tipo de virus. Y luego están las personas mayores, son más inmunocomprometidas, personas con muchas enfermedades, entre ellas el VIH. Hay muchos ejemplos de casos que existen de poblaciones que son inmunocomprometidas, personas que tienen trasplantes de riñón, de hígado, son personas que tienen que tomar inmunomoduladores para bajar las defensas y que no rechacen sus donaciones. Entonces, la población de personas inmunocomprometidas es mucho mayor de lo que la gente piensa y eso es un problema también. Me preguntan qué ventajas tienen las vacunas proteicas. Yo creo que un poco es lo que has dicho. Bueno, las vacunas de proteína son relativamente fáciles de producir, son un poquito más complicadas de producir que las y sobre todo de escalar, que las que utilizan el elemento genético, el DNA o el RNA, y lo que hacen es que esas proteínas no contienen más que elementos, proteínas del virus, entonces no pueden revertir, no puedes obtener la infección a través de la vacuna. Eso no quita que puedan tener efectos secundarios y eso se han conocido con otras vacunas, donde las proteínas o los antígenos que se utilizan para inmunizar pueden producir anticuerpos que reconocen autoantígenos de las personas y eso pasó con la vacuna de Lyme disease aquí en los Estados Unidos, donde acabó produciendo una reacción contra una proteína humana y acabó produciendo reuma. Entonces, tienen ventajas porque no producen, el virus no se puede desatenuar porque no existe, es solamente un pedazo del virus y no son infecciosas y no pueden replicar. Pero tienen el problema de que todavía pueden producir anticuerpos contra targets o dianas que no son los que se pretende que produzcan. Entonces también se tiene que ensayar. Nos preguntan también si se podrían como clonar los anticuerpos humanos, los anticuerpos que encontramos en el plasma, que hablábamos antes. Sí, de hecho el modo en que se hacen los anticuerpos terapéuticos es así. Ahí hay muchas tecnologías distintas, pero una de ellas es que se clonan los anticuerpos que aparecen en los plasmas de estos individuos y luego se producen en masa. Todavía la producción de proteínas o anticuerpos es más complicada que la producción de moléculas pequeñas, por ejemplo. Entonces, se puede hacer el scale-up, pero no es tan fácil de hacer como con una compañía, con una molécula pequeña. Pero sí, lo que se hace es clonar esos anticuerpos y luego también hay tecnologías donde lo que se hace se llama reverse vaccinology, que se identifican anticuerpos que tienen actividad de amplio espectro. Amplio espectro significa que bloquean muchas cepas si existieran del mismo virus
y lo que se hace es que luego se identifica el antígeno a raíz de esa reverse vaccinology que puede inducir ese tipo de respuesta y ese tipo de anticuerpo. Entonces, hay muchísimas tecnologías que se están desarrollando por muchas compañías y que hacen que se pueda clonar el anticuerpo de un paciente y luego ensayarlo y de ese modo poder manufacturarlo muy rápido. También hablamos tú y yo el otro día de la nueva transmisión a gatos y nos pregunta alguien si el hecho de que se haya visto casos en gatos e incluso en un tigre ahí en Estados Unidos, si podría complicar el desarrollo de tratamientos. El desarrollo del tratamiento no lo complicaría, pero podría afectar al brote de distintas maneras. Por un lado, como has dicho tú, se ha demostrado ya que los gatos se pueden infectar en el laboratorio. Eso se comprobó hace un par de semanas. No solamente se pueden infectar, sino que los gatos pueden infectar a otros gatos. Puedes poner a otros gatos separados en cajas, en jaulas, y se transmite el virus entre ellos. Ahora salió, creo que hace un par de días o ayer, un estudio de China donde encontraron que el 15% de los gatos que encuentran en la calle en Wuhan son seropositivos. Que han sido expuestos al virus de COVID-19. No se podía encontrar el virus en los gatos. La mayoría de ellos se supone que ya lo han tenido, que es una historia de haberlo tenido, pero cuando miras de los estudios de laboratorio, que ya se sabe que los gatos pueden pasarlo a otros gatos, el problema que puede existir es que del mismo modo en que pasa de humanos a gatos, puede pasar de gatos a humanos. Los gatos, de hecho, recuerdo que presentan algunos síntomas. Sí, eso lo he escuchado, presentan algunos síntomas. Lo que no he visto todavía, lo que tú dices, que pase de gatos a humanos. Sí que ha pasado, los gatos que han encontrado han sido de humanos pasándole el virus a gatos. Y de hecho la transmisión entre ellos, yo por lo que he leído, es cuando hay mucha carga viral, es cuando se ha hecho in vitro, que se ha pasado de un gato a otro. No hay evidencia de eso en particular, pero ten en cuenta de que no hay evidencia de muchas cosas, de todo esto. De muchísimas cosas de las que se habla y se dicen cosas, no hay evidencia. O sea, esto sería una cosa en la que tendrías que poner a un gato cerca de un humano y demostrar que no ha tenido contacto con otra persona o animal y que se ha transferido la enfermedad. Eso no se ha encontrado, pero por sentido común, si funciona de un modo y el virus se replica en el gato, es muy probable y hay síntomas y los gatos están tosiendo y tienen síntomas, es muy probable. Y los gatos y otros animales están muy cercanos a sus dueños. Hay lametones, se acercan. Entonces yo si tuviera un gato tendría mucho cuidado con ellos. Se recomienda ahora mismo que si alguien tiene gatos, que los separe de las personas que están infectadas, porque es muy probable que se acaben infectando y hay la posibilidad de que puedan transmitir la enfermedad a otras personas, aunque no se haya demostrado. También nos preguntan sobre los niños. Hemos escuchado que los niños, la mayoría de los niños pueden presentar la enfermedad, pero son asintomáticos, no tienen síntomas, no es tan grave en ellos la enfermedad. Y si tienes alguna hipótesis por qué esto podría ser o sabes de alguna hipótesis posible de eso, y si crees que pueden ser una fuente principal de expansión del virus los niños, o hayan sido tal vez. Como dices, es verdad que hay casos de niños. La enfermedad no es severa con niños, aunque hay casos de niños que han muerto ya. Eso se ha encontrado. En la mayoría de los casos es una enfermedad más ligera. El problema que tienen, como has dicho, es que todavía pueden transmitir el virus y lo replican y pueden transmitirlo. Entonces eso es un problema porque siendo asintomáticos en la mayoría de los casos, pueden estar transfiriendo la enfermedad a otras personas. Es un problema serio. Hay muchas hipótesis, pero no se puede saber exactamente por qué. Podría ser, hay gente que dice que es porque no están tan expuestos al virus, porque una de las hipótesis de la patogenicidad del virus es por lo como hemos hablado, de la capacidad de producir una respuesta inmune muy agresiva. Entonces podría ser que esa respuesta no aparece en los niños. Hay gente que dice lo contrario, que dice que los niños se han expuesto mucho a coronavirus y han sido infectados y a lo mejor por esa razón se protegen contra el virus.
pero la verdad es que son todo hipótesis y no se sabe por qué exactamente no se infectan, o por qué se infectan más las personas mayores. También leí hace poco sobre la contaminación, los efectos de la contaminación. Supongo que al ser más mayor, más contaminación acumulada, más, no lo sé. ¿Qué efectos tiene la contaminación en la enfermedad? Por lo visto, por lo que yo he leído, agrava la enfermedad en las ciudades más contaminadas. Sí, bueno, la contaminación de hecho es una de las causas de muerte más grandes a nivel mundial. Salió un estudio hace, creo que el año pasado, donde hablaba de la magnitud del impacto en la salud de las personas a nivel mundial, pero está claro que donde hay contaminación hay muchas enfermedades respiratorias crónicas, desde asma hasta COPD. En España creo que no sé cómo se llama, EPOC o algo así. Enfermedades crónicas donde pierdes función pulmonar, y ha salido hace un par de días un estudio donde se ha encontrado una correlación entre contaminación y, y los casos y la muerte por COVID-19. También es verdad que donde hay contaminación hay grandes ciudades, y donde hay grandes ciudades hay mayor población y mayor densidad, y es más fácil de transmitir un brote. Pero sí, evidentemente la contaminación es un factor añadido que puede hacer esto más complicado. Y hay muchísima gente que tiene problemas respiratorios por la contaminación. Alguien nos pregunta sobre la diferencia entre las personas que tienen mayores, que están más afectadas, las personas que tienen alguna patología previa y las personas jóvenes. Sabemos que el virus afecta a todos, los síntomas son iguales, lo que pasa es que se agravan más en personas que ya tienen otra patología. Nos preguntan por qué en personas jóvenes, sanas y saludables también tienen estos síntomas. No se sabe. Hay de nuevo muchas hipótesis. Se están haciendo ahora muchos estudios grandes para identificar factores genéticos que podrían ser responsables de estas cosas. Como te he dicho, se está hablando de que algunas personas pueden tener anticuerpos contra coronavirus, hay 4 tipos de coronavirus estacionales, y hay mucha gente, no es la enfermedad respiratoria más común, pero hay mucha gente que se ha infectado. Entonces, de hecho, la gente que se infecta con COVID-19, en un porcentaje de ellos producen anticuerpos que neutralizan los coronavirus estacionales, los coronavirus que no son tan patogénicos. Entonces, lo mismo podría ocurrir al revés, que aquellos que han estado infectados con coronavirus estacionales tengan un porcentaje o un grado de inmunidad que les permita responder y protegerse al COVID-19. Pero también puede haber muchas cosas a nivel inmunológico sobre por qué no producen esa tormenta de citoquinas, y pueden ser cosas genéticas, pueden ser variaciones que tienen los individuos, o cosas que no ocurren con la edad joven, pero ocurren con la más tardía. La razón también por la muerte es porque las personas mayores tienen las cosas que les hacen más predispuestos a esto, incluido enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, diabetes, obesidad, y todas esas cosas son parámetros que hacen que la infección sea mucho más patológica, mucho más letal. También a mí cuando me preguntan, claro, yo siempre digo, estás sano hasta que se demuestre lo contrario. Tú a lo mejor lo que tú dices, tienes alguna enfermedad que no sabes que la tienes o alguna predisposición genética que no sabes que la tienes y este virus te afecta más, y además no sabemos cómo el virus afecta, lo que tú dices, a gente con diferentes backgrounds genéticos. Y alguien nos pregunta también si hay algún fármaco que se sepa que se pueda administrar a mujeres embarazadas, y al hilo de esto podemos hablar también de la posibilidad de transmisión del virus de transmisión vertical de madre a hijo. Sí. Los ensayos clínicos se están utilizando, algunos quizás están mirando a personas, a mujeres que están embarazadas. Hasta ahora no hay nada aprobado o considerado seguro para mujeres embarazadas. O sea que no te puedo responder a esto porque tampoco hay terapias aprobadas que no sean a nivel de emergencia. Se sabe ya que puede existir transferencia vertical del virus de una madre embarazada al niño, y esto se ha demostrado que ocurre antes de nacer el niño. De hecho, ha salido publicado hace poco también, donde casos de niños en China nacían ya con inmunoglobulinas contra el virus, y de hecho tenían inmunoglobulinas del tipo M,
que se sabe que no pasan a la placenta. Entonces, eso era una prueba de que la infección ha ocurrido intrauterina, y lo que era curioso es que todos estos niños al nacer eran negativos por PCR, no tenían la enfermedad, ya no se les podía detectar el virus. O sea que parece no solamente que se han infectado, sino que también se han curado antes de haber nacido. Pero hay muy poco conocimiento de esto, pero se sabe de momento que la infección intrauterina, la transmisión vertical, ya se ha reportado que ocurre, y podría también afectar, por supuesto, cuando tienes una infección como mujer embarazada, donde tienes efectos muy severos de pulmonares, cardiovasculares. Eso, por supuesto, puede afectar al parto y a que haya un miscarriage, que no sé cómo se dice en español, y que separe la enfermedad, separe ¿Sería como un aborto o un aborto. Es muy fácil que pase. Entonces, estoy seguro de que eso puede pasar. Pero la transmisión vertical está probado que ocurre. Y luego se sabe algo de si hay diferencias entre hombres y mujeres. Sabemos que ha habido algunos artículos hablando del tipo de sangre que tengas, que afecta más a unos tipos que otros. Y si Eh, esto se está teniendo en cuenta a la hora de diseñar los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos se están haciendo para todo tipo de pacientes, no se están diferenciando entre hombres y mujeres. Se sabe hasta ahora que los hombres son más sensibles, no se sabe por qué tampoco. Hay personas o científicos que han indicado que el receptor viral está más alto en los hombres, pero podrían ser muchas otras cosas. Pero todos son de nuevo hipótesis que no se han comprobado. Se ha demostrado también que, al menos en Estados Unidos, las personas de raza negra son mucho más sensibles a la enfermedad, y quizás tenga que ver con que tienen muchas más enfermedades o predisposiciones que se sabe que aumentan cómo de severa la enfermedad es. Y luego respecto a si eres fumador o no fumador, es un factor de riesgo, ¿no? ¿Se sabe algo? Fumador, no he visto nada publicado, pero por sentido Por común, si eso mismo nos dice más vale uno de que las dejes de personas que fumar. atiende, Javier. Fumar es un factor de riesgo para todo lo que es enfermedades pulmonares crónicas, incluido COPD o EPOC. Va a ser lo mismo para cualquier enfermedad, neumonía, que va a estar bajando la capacidad pulmonar de los pacientes. Es un factor de riesgo. No sé si ha salido algún estudio, pero evidentemente. Hmm. Bueno, hemos hablado mucho de tratamientos, entonces quería también que nos hablaras un poco sobre los test de diagnóstico, sobre el diagnóstico de la enfermedad. Se habla también mucho de los tipos de test, diferentes tipos de test. Entonces, ¿qué tipos de test hay? ¿En qué se basan? ¿Y cuál crees tú que es el mejor? ¿Y en qué momento se debería utilizar ese test? Test en general hay 3, 4 tipos de test. El test más común es el que llaman molecular, que es un test que está basado en PCR, que esencialmente amplifica el material genético del virus. Es un test que es muy sensible y te dice exactamente si tienes o no y cuánta tienes de carga viral. Mide el RNA viral del virus. Y es un test que se llama de PCR. Ese es el que se está utilizando para ensayar a la mayoría de los pacientes para decir si están infectados o no. Es muy sensible, se puede detectar una cantidad muy baja. Tiene el problema de que no es tan sencillo a veces obtener muestras de paciente, y puede dar lugar a falsos negativos porque no se obtienen de modo adecuado. En algunos momentos se pensaba que haría falta médicos o enfermeros o enfermeras para sacar las muestras, pero se ha demostrado que los pacientes ellos mismos lo pueden hacer. Pero es un test muy sensible, pero que puede dar falsos negativos por las muestras, de cómo se procesan o se obtienen. Luego están los test de anticuerpos. Los test de anticuerpos son distintos y lo que hacen es que detectan la presencia de inmunoglobulinas específicas para el virus. Entonces, esos test no valen para detectar durante un periodo, desde que estás infectado hasta, no se sabe exactamente, pero pasan 7 días o así hasta que empiezan a aparecer esas inmunoglobulinas. Entonces, esos ensayos no se utilizan, puede haber síntomas sin que haya anticuerpos todavía. No se utilizan para detectar que estás infectado en un ensayo que se puede hacer
algo clínico accionable. Para eso se utiliza el PCR. Pero los ensayos de anticuerpos son muy importantes porque te dicen si has tenido la infección. Y ahora una de las cosas más importantes es que no se sabe cuántas personas han tenido la infección sin mostrar síntomas. Y por eso son muy importantes los ensayos de anticuerpos. Y se está esperando que en algún momento se hagan estudios en masa de la población para determinar qué porcentaje realmente ha estado expuesta al virus, independientemente de que haya tenido síntomas o no. Una vez que obtienes esa información, si tienes anticuerpos, hay probabilidad de que esos anticuerpos sean protectores y que seas inmune, que estés protegida contra la infección. Entonces, puedes ir a trabajar antes, puedes ir a la escuela antes, si tienes anticuerpos, puedes estar en el ICU, en las emergencias, tratando o cuidando a los pacientes porque estás más protegido y tienes resistencia al virus. Esa es otra razón por la que se ensayan los anticuerpos con estos ensayos. Hay ensayos rápidos para anticuerpos, que son de tipo para saber si estás embarazada o no. Y luego están también los ensayos de antígenos, donde se mira proteínas virales, antígenos virales, que son, por ejemplo, como los que se hacían se hacen para HIV, ensayos rápidos que los hace cualquier persona, y también existen esos ensayos. Y por último están los ensayos funcionales, que son los que hacemos nosotros aquí, que los hacemos solo para investigación, pero ya dicen si los anticuerpos que tienes no son solamente específicos, sino que además funcionan y pueden bloquear la entrada del virus. Entonces esos te dicen realmente que lo que tienes te protege contra el virus. Entonces, ¿cuáles serían los adecuados para hacer en la población? Los anticuerpos, o sea, los mejores serían los ensayos donde sabes que tienes anticuerpos neutralizantes, pero esos no se pueden escalar a hacerlo rápido. Es un ensayo que de hecho lleva un par de días y es tecnológicamente complejo y requiere manejar o un virus o un pseudovirus. Entonces lo que se está haciendo es ensayar o se hará ensayar a la población con los ensayos rápidos que detectan el anticuerpo, sea protector o no. Pero una vez que hay anticuerpo, es bastante probable que tengas algún tipo de hecho se ha mostrado que la mayoría de las personas con anticuerpos tienen anticuerpos que son neutralizantes. Lo que varía es el grado de neutralización. Puedes tenerlo mayor o menor, pero también se ha hablado de que la respuesta inmune puede disparar la patología del virus. Incluso se ha hablado de que el producir los anticuerpos y el grado de respuesta puede desfavorecer al paciente. Entonces, es una cosa que todavía no se sabe mucho y por eso es importante estudiarlo todo muy bien. Y respecto a las estrategias que los diferentes países están tomando para contener el virus, ¿qué opinión tienes tú sobre esas estrategias y cómo se pueden minimizar el efecto del virus? Bueno, está la estrategia digamos, de aislar o de poner en cuarentena a la población, que es una cosa que es fundamental. Y lo importante es que se haga lo antes posible y que se haga mucho testing. O sea, que a la población que se sabe que puede estar infectada porque ha tenido acceso a un paciente en el sistema médico o conoces a alguien que está infectado y está cercano a ellos o tiene síntomas, todas esas personas deberían estar ensayadas y en el momento en que sabe que son positivas se tienen que poner en cuarentena. Cuarentena significa que estás infectado y que no puedes estar en contacto con nadie. Lo que llaman aquí lockdown, que en España no sé cómo lo llamáis, significa que encerramiento. Encerramiento sería la traducción, pero bueno, le llamamos confinamiento aquí, yo creo. Es algo que el confinamiento que funciona muy bien y que cuanto antes se haga y cuando se implemente más rápidamente, al final hace que la curva de crecimiento del virus se ponga plana y en algún momento baje. Y eso es lo que ha pasado con China, que de hecho ayer se terminó el confinamiento. Pero una cosa, todo esto es para ganar tiempo para hacer los tratamientos, porque ¿cómo se va a volver a abrir a la gente que salga a la calle? Una vez que se vuelva a abrir a la calle, se volvería a incrementar el número de contagios. O sea, ¿cómo simplemente estamos ganando tiempo o es además hay una posible dilución del virus al no contagiarse y que desaparezca? ¿O? Bueno, eso es un experimento que se está desarrollando y se va a desarrollar ahora en China.
Han pasado 76 días desde que se puso a la población de Wuhan en confinamiento y ahora se les ha dicho, podéis salir a la calle, podéis ir a trabajar. Hay un riesgo bastante alto de que se produzcan brotes y que se produzcan brotes en otras partes del país. Entonces, viendo cómo pasan las cosas con China, se entenderá mejor qué hacer y qué no hacer, pero el riesgo es muy alto. Lo que se está intentando hacer ahora es que probablemente con el tiempo, con el buen tiempo, con el calor y la llegada de la humedad, la transmisión del virus se reduzca. No se va a parar del todo, pero se va a reducir. Hay muchas evidencias de que el virus COVID-19 va a ser estacional. Entonces, la idea es que es muy probable, y muy probable es que es bastante seguro que pase, que al final de año, cuando entre de nuevo el invierno, octubre, noviembre, haya otros brotes del mismo virus. Entonces, la idea es que este tiempo que tenemos ahora, estos meses, podamos encontrar terapias, sean antisueros, anticuerpos o identificar moléculas que sabemos que funcionan para que se puedan utilizar y que cuando la onda nueva vuelva a llegar, que es muy probable que pase, tengamos algo para ella. Va a ser difícil tener una vacuna antes de que esto pase. Lo más rápido que se está hablando de vacunas es de 12 a 18 meses. En teoría se podría hacer más rápido, pero habría que evitar los procedimientos típicos donde se prueba que la vacuna es eficaz y segura. Habría una posibilidad donde en el momento en que el hemisferio sur entre en el invierno austral, que se empezara a ensayar una vacuna y que esa vacuna estuviera potencialmente disponible para el hemisferio norte. Pero la ventana de tiempo para hacer esto, 12 meses de hecho ya es pequeñísima y eso va a ser muy difícil. Lo más probable es que haya moléculas ya probadas que funcionen y que se puedan utilizar de un modo seguro y con eficacia para cuando el virus vuelva o cuando ocurran brotes nuevos del virus. Y una vez que vuelva, esta gente que ya ha estado expuesta al virus, que tiene anticuerpos, ¿cuánto puede durar la inmunidad para esta gente? ¿Van a ser inmunes a al nuevo brote? ¿No? La inmunidad, y esto lo sabemos con otros virus como MERS o como SARS o como los coronavirus estacionales, con coronavirus estacionales hay experimentos que se hicieron hace ya más de 30 años, o 40 quizás, 30 probablemente, donde se infectó a gente con coronavirus. Y se demostró que la gente que se había infectado hacía un año se podía volver a reinfectar con el mismo virus, la misma cepa de coronavirus. Las reinfecciones eran menos sintomáticas y algunas eran muy ligeras, pero podía haber reinfección. Con el COVID-19, evidentemente, no se sabe nada. Ha habido casos donde se ha hablado en China de que ha habido reinfección, pero no está claro de si era casos donde había negativos falsos de PCR, donde alguien salió positivo, luego salió negativo y luego volvió a salir positivo. Entonces no hay nada claro. No se sabe cuánto va a durar la inmunidad, no se sabe el grado de inmunidad que va a existir. Se espera que haya cierto tipo de inmunidad y que eso protegerá de un modo total o parcial, pero cuánto va a durar no se sabe y es probable que no sea de por vida. Luego me gustaría también preguntarte sobre, ¿ha habido otras pandemias, ha habido otras enfermedades que se han pasado a otros estados, también a otros países, a lo mejor no tan grande como esta, no sé si tú sabes, pero ¿qué es lo que deberíamos haber aprendido ya? ¿O qué es lo que podemos aprender ahora de esto? ¿O qué es lo que teníamos que haber hecho antes? ¿O qué podemos hacer después? En general se han hecho muchas cosas muy mal. Si tuviera que decir una es que no hay un sistema internacional que haya implementado. La Organización de la Salud Mundial ha mandado cosas, ha dado recomendaciones, pero no es un organismo que tiene poder de implementar y hacer que los gobiernos hagan las cosas. Entonces, eso es un problema muy serio. Cuando hay una pandemia, es una cosa a nivel mundial. Si no está a nivel mundial el confinamiento, los tratamientos, la implementación de vacunas y de guidelines para hacer todo esto, no va a valer para nada. Entonces, ese es el problema mayor, es que
no existe eso. Incluso en países como Estados Unidos, cada estado ha seguido su Gestión. mecanismo y su gestión de un modo totalmente diferente. Y esto es un problema muy serio. A nivel más científico, mi consejo es que hace falta un organismo internacional semi-non-profit, semi-farmacéutico, donde todo lo que se va a aprender, y que va a ser mucho, se implemente un proceso de qué hacer y cómo hacerlo para cuando vuelva a ocurrir otra vez. Entonces haya procesos para... Está muy bien que haya cientos de compañías haciendo vacunas, pero al final hay que tener una plataforma definida, que se sepa que es efectiva y que cuando sale esto se pueda poner en marcha de un modo súper rápido. Entonces, para eso hay que tener un organismo internacional, multinacional, que esté fundado y promovido por todos estos países y donde se tenga una implementación y un qué hacer cuando esto pasa muy definido y que todos los países lo sigan del mismo modo. Un problema muy grave que ha habido es que hay muchos ensayos clínicos, muchos están en China, no se sabe lo que está pasando, hay gente que no confía en los datos de China. Todo sería mucho más fácil si hubiera un sistema internacional de hacer ensayos clínicos. Cuando haces un ensayo clínico, el estándar que se dice, de oro, es que haces randomized control double blind, que significa que el médico y el paciente no saben lo que se les va a dar y lo haces al azar. Y está controlado por no tratamiento o por un tratamiento estándar. Entonces, eso hace muy complejo el hacer un ensayo internacional, sobre todo cuando los centros médicos están saturados para hacer cualquier cosa. Pero un sistema donde se pudieran hacer ensayos clínicos, por ejemplo, con una app, donde se pudieran meter los datos de muchísimos países, los datos clínicos rápidamente y al final ponerlo todo junto, probablemente sabríamos ahora si la hidroxicloroquina funciona, si el remdesivir funciona y si otras cosas funcionan utilizando algo así. Entonces, eso no existe y yo espero que se ponga en marcha para cuando esto, si desafortunadamente continúa de nuevo o hay una segunda epidemia o un segundo brote el año que viene. Y relacionado con esto de que dices de la gestión diferente en diferentes países, incluso dentro del mismo país, diferentes comunidades autónomas o diferentes estados, en el caso de Estados Unidos, que nosotros vemos aquí, por ejemplo, en Europa, hay mucha diferencia en los datos respecto a España y Alemania, o sea, casi el mismo número de infectados, muchísimas menos muertes en Alemania. ¿Es una cuestión de que están gestionando mejor o es una cuestión de cómo se están calculando los números, cómo se están exponiendo esos números? Es probablemente una mezcla de muchas cosas. Probablemente tengan un mejor sistema de salud en Alemania. Se sabe que están haciendo mucho más ensayos en Alemania y está ya todo mucho más estandarizado que en España. No estoy en España, pero es de lo que oigo de los periódicos. Luego están también las poblaciones, pueden ser distintas entre Alemania y España. En España y en Italia las poblaciones son mayores que en otros países, pero podría ser también la genética de estas poblaciones. En España hay enfermedades genéticas que son muy comunes y tienen los niveles más altos que de todo el mundo, que afectan a algunas de ellas a la capacidad pulmonar. Podría ser también la incapacidad de hacer ensayos. Y eso abulta mucho lo que es el fatality rate, la tasa de muerte que se puede estar dando en España. En Alemania probablemente es más baja porque están ensayando mucho más que en España o que en otros países como en Estados Unidos también. También alguien nos pregunta algo que a mí me resulta muy curioso también, y es que ¿por qué otros virus como el SARS o MERS, que también son coronavirus, ¿verdad? ¿Por qué se paró la epidemia de estos virus y este no se ha parado? Incluso estos virus que tienen mayor mortalidad. Y también otra cosa que me parece a mí muy interesante que añado, además de la pregunta, es ¿por qué no se han desarrollado vacunas contra estos dos virus que a lo mejor podrían servir para este del coronavirus? Y cuando estas epidemias se lanzaron, la primera yo creo que en 2002, luego en el 2012 o por ahí, o sea, hace bastantes años. Bueno, a la primera pregunta de por qué se pararon, probablemente es porque estos virus eran muy letales. Eran más letales, más patogénicos que el COVID-19 y probablemente eran más penetrantes, queriendo decir que cuando te infectabas, la mayoría de la población mostraba síntomas graves y una población muy alta moría. Con el SARS creo que era en torno al 10%,
con el MERS se alcanzó el 30%. 30%, sí. Eso hace que los casos sean muy fáciles de identificar y de aislar. Y eso facilita que el confinamiento y la erradicación desaparezca. Estos casos vinieron de animales muy bien identificados. También no hubo sucesivos pasos del virus de estos animales a los humanos, entonces se pudo parar todo y funciona muy bien. Hay terapias que no se han aprobado, pero que se construyeron y se ingeniaron contra estos virus, y de hecho compañías que tienen esas terapias o las están probando ahora o las están optimizando para utilizarlas contra COVID-19. No se aprobó nada, se dejó de utilizar porque no había necesidad médica y se paró de nada, se aprobó. Pero el hecho es que muchos de estos anticuerpos que se han encontrado contra estos virus solamente protegen contra COVID-19 de un modo muy parcial. De hecho, no podemos utilizarlos como controles de los pseudovirus porque no funcionan bien contra COVID-19. Es un virus distinto y son anticuerpos muy específicos contra la proteína que al final no tiene actividad contra, la tienen contra SARS o contra MERS, pero no la tienen contra el COVID-19. Pero la razón por la que se paró es porque el brote se paró, no había más casos y no había necesidad de hacer nada. Y siguiendo con esto, una de lo que se está proponiendo ahora es utilizar moléculas que no solamente bloqueen moléculas de amplio espectro que bloqueen todos los coronavirus. Y no solamente los que hay ahora, sino los que están por venir. Y hay una serie de moléculas que están bajo desarrollo, en este caso son preclínico. De hecho, una de ellas viene de Estados Unidos, que se va a empezar a utilizar en ensayos clínicos pronto, y que son activas contra prácticamente todos los coronavirus que se han visto, incluso coronavirus animales de bats, de murciélagos. Sí que sé de un grupo en San Francisco que está investigando para la gripe, para diferentes cepas de la gripe, para hacer una vacuna que cubra todas. Y creo que ahora mismo también están trabajando con COVID y estamos en proceso de a ver si los entrevistamos también para una próxima charla. Vamos a ir acabando. ¿Tenemos alguna preguntilla más? Una que entra, que es si crees que la Organización Mundial de la Salud ha actuado correctamente. Ha ayudado, pero lo que te decía es que falta el poder hace falta un organismo que tenga el poder de dictar a los países qué hacer, y eso el único modo de hacerlo es cuando ese organismo tiene una serie de poderes y de funding de estos países que pueda obligar a todos los países que sigan ciertas pautas para parar la enfermedad. Ha ayudado, por supuesto, en muchos aspectos, pero por otro lado, en ciertos países, y Estados Unidos es uno de ellos, la desinformación y la actitud de los que dirigen el país muchas veces ha ido contrario a lo que estaba indicando la Organización Mundial de la Salud. Entonces eso ha hecho que el valor que tenía esas recomendaciones no tuvieran éxito, porque los países, cuando se mira uno a uno, cada uno ha hecho lo que ha querido. Entonces es un problema muy grande, que no haya un organismo que tenga poder para dictar y para implementar a nivel mundial lo que se hace. Pues por último, quería que nos dijeras algo que me resultó muy interesante el otro día cuando hablé contigo y que no se me había pasado por la cabeza, que es que nos des algunos consejos para qué pasa si tenemos que ir al hospital. ¿Cuándo decidimos que estamos mal para ir al hospital? Que es el momento de ir al hospital, porque mucha gente tiene miedo de ir al hospital, en Estados Unidos más, porque hay que pagar más, pero ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y algunos consejos que nos pueda dar y algunos últimos detalles, y ya en breve cerramos. Bueno, pues muy rápido, y te recuerdo que yo no soy un médico MD, entonces mis consejos es lo que haría yo, no los que daría otra gente, pero en general lo que se recomienda es que si tienes fiebre alta, 39 grados así por varios días, que empieces a pensar en ir al hospital. Si pasas de 40, deberías de ir para el hospital. Si tienes lo que no puedes respirar, tienes problemas respiratorios, te falta la respiración, puede que tengas neumonía y es necesario que vayas al hospital. Para poder ver eso hay unas cosas muy fáciles que son portables, que son los oxímetros. Yo tengo uno y ahora probablemente no se puedan comprar ya, pero si tienes uno de esos, Muy difícil, ya lo miré. puedes saber exactamente cuál es tu nivel de oxigenación, y con eso se puede ver que si bajas de 90 89%,
estás perdiendo capacidad pulmonar y tienes que ir. Una vez que vas allá, eso depende de cada país, pero puedes esperar un montón de chaos en el sistema médico, entonces llévate un teléfono, llévate un cargador para el teléfono. Se recomienda a la gente que se lleven sus medicinas si las están tomando, porque es muy probable que no tengan ni las medicinas para darte en las emergencias, entonces que te lleves tus medicinas. Lo mínimo que te lleves es una lista de todos los tratamientos que tienes y que estás tomando y de todas las predisposiciones que tengas. Igual no van a tener tiempo ni para comunicarse contigo, ni para hacer las cosas rápidas, ni para poner el tiempo suficiente. Entonces, provee todo eso de un modo sencillo con papeles a los doctores de emergencias, sobre todo cualquier predisposición que puedas tener, cardiovascular, respiratoria, y con eso se puede facilitar mucho el trabajo para los empleados de la salud de emergencias. Muchas gracias, Juan. Yo creo que con esto vamos a ir cerrando ya. Gracias a todos los que han participado con nosotros. Simplemente deciros que nuestro próximo seminario de ECUSA será el día 18. Dejadme a ver si lo abro aquí. Y perdonad que ya dicen que no tengáis a los perros y el tal, pero mi perro ya lleva un rato aquí y ahora ya sí que tengo que salir a la calle. Bueno, pues, pero os muchas voy... gracias a ti y a todos por escuchar y que estéis todos muy bien. Y espero que, no sé, si habéis estado infectados algunos, pues buena suerte, a lo mejor sois ya inmunes a la enfermedad. Y si no, pues bueno, tener mucho cuidado, quedaros en casa, no salgáis mucho y si algo se empeora, pues saber lo que tenéis que hacer y ir al hospital. Y siempre consultar con personas que sepan, por eso estamos haciendo estos seminarios, para evitar que se corran cualquier tipo de noticias falsas, que la gente tenga mucha conciencia en dónde lee las cosas, cómo las transmite, y si no sabe algo es mejor preguntarle a los expertos. Por eso hoy queríamos hablar con Juan. Muchas gracias de nuevo, Juan, y a todos invitarlos al próximo seminario, que será el sábado 18 de abril, y que hablaremos con otro Juan también, que nos hablará esta parte de la parte psicológica, de cómo está afectando este confinamiento a las personas y cómo podemos llevarlo mejor. Y yo creo que es un tema muy, muy interesante y muy útil. Y gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Juan. Saludos, gracias. Hasta luego. Adiós.